Bienvenidos a todos a este nuevo espacio que acabamos de inaugurar con este video que se llaman preguntas incómodas. ¿Qué son las preguntas incómodas? Las preguntas incómodas son 5 preguntas que les voy a hacer, multiple choice, donde ustedes van a tener un minutito porque le van a poner pausa al video para leer con atención. Las vamos a repasar juntos y luego se van a llevar la respuesta. Son 5 preguntas que cada una vale 2 puntos y ustedes van a poder determinar al final de este video cuántos sabían de este tema. ¿Para qué sirven las preguntas incómodas? Sirven para que ustedes sepan si tienen que volver a estudiar el tema o no. ¿Qué mejor para que comenzar con las preguntas incómodas que membrana plasmática? Membrana plasmática es un tema bastante sencillo, que tiene bastantes características, pero que no es tan loco como otros de los temas de la célula de biología. Así que nada, vamos a comenzar con las primeras preguntas. Cada pregunta vamos a ir leyendo las distintas premisas y después las vamos a ir resolviendo. Así que ustedes, antes que yo pase, van a marcar en su hoja para cada pregunta cuál es la opción correcta. ¿Comenzamos? Pregunta número 1. No es una característica de las membranas plasmáticas. No lo es. Vamos a ir leyendo. El colesterol es un lípido que se encuentra abundantemente en las membranas plasmáticas de las células animales, pero nunca en las membranas celulares de los vegetales. ¿Eso es verdadero o falso? Eso es verdadero. El colesterol es un lípido que se encuentra embebido dentro de la bicapa lipídica de las membranas. Si hablamos de la membrana plasmática, está relacionada con la regulación de la fluidez. Y también es importante que ustedes recuerden que el colesterol se encuentra exclusivamente en las membranas celulares animales y no en las vegetales. Por eso cuando uno compra, por ejemplo, una mayonesa que está hecho con aceite vegetal y dicen sin colesterol, y sí, obviamente que no va a tener colesterol, eso es un engaño para hacerme caer. La estabilidad de las membranas plasmáticas está dada por fuerzas débiles, como interacciones hidrofóbicas, fuerzas de Van der Waals, puentes de hidrógeno, etc. Eso también es verdadero. ¿Por qué? Es verdadero porque está relacionada con la explicación del modelo del mosaico fluido de la membrana plasmática. Si las fuerzas que unen a los componentes de la membrana plasmática fuesen muy grandes, a mí me costaría que sea fluida y no cumpliría con las funciones que ella cumple. Los fosfolípidos más frecuentes de las membranas son la fosfatidiletanolamina, fosfatidilcolina, fosfatidilserina, etc. Son triacilglicéridos. ¿Eso es verdadero? Bien, ¿por qué fosfolípidos está formada la bicapa lipídica? Bueno, entre ellos, fosfatidilserina, fosfatidiletanolamina, fosfatidilserina, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, aquí acabo de decir la palabra. ¿Qué son ellos? Fosfolípidos. Y acá que dice triglicéridos. Wrong, falso. Veamos las otras opciones, no nos avancemos demasiado. El ascenso de la temperatura aumenta la energía cinética entre las moléculas. Verdadero, porque en química cuando yo caliento a los átomos, caliento a las moléculas, vibran y empiezan a moverse. El movimiento de las colas hidrocarbonadas, se refiere a las colas hidrocarbonadas de los ácidos grasos, de los fosfolípidos que componen a la membrana plasmática, disminuye las interacciones atractivas que mencionamos en el inciso B, aumentan los movimientos y la membrana se vuelve más fluida. Verdadero todo lo que dice ahí. Las membranas definen la extensión de la célula y establecen sus límites, constituyen barreras selectivamente permeables. ¿Verdadero? Como nosotros sabemos, la membrana plasmática es una membrana semipermeable, que deja pasar algunos solutos, otros no, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en la pregunta 1, la opción correcta es la C, y la palabra que a mí no me gusta para nada es triacilglicéridos, porque debería decir fosfolípidos. Vamos a la pregunta 2. Léanla, pongan pausa, leen y ahora continuamos.
Continuamos. Una membrana celular se volverá más fluida cuando tenga en su composición colas de ácidos grasos de fosfolípidos. La fluidez de la membrana plasmática está relacionada con su composición, particularmente con las colas de los ácidos grasos de los fosfolípidos que la componen. Lo que yo tengo que pensar acá es que si las colas pueden ser más largas o más cortas, más saturadas o insaturadas. Y piensen 2 segundos porque tienen 4 posibilidades: cola corta, saturado, cola larga, insaturado, etcétera, 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 para ver qué es lo que quieren ustedes. ¿Cuál es la opción correcta en este caso? Es la opción B. Las colas tienen que ser cortas para que no haya tanta interacción entre ellas e insaturadas, porque el insaturamiento lo que hace es provocar un mayor desorden entre todas las colas, están menos agarradas entre sí. Cuanto más suelta estén, más fluida se va a volver mi membrana. La pregunta 3 me dice, es una característica de las membranas plasmáticas. Leamos. Es asimétrica debido a que la composición de los fosfolípidos de la monocapa extracelular es diferente a la monocapa citosólica. Sí, eso es verdadero. ¿Por qué? Porque la membrana plasmática está formada por fosfolípidos diferentes, ya sea los que miran hacia afuera de la célula extracelular o extracitosólico, o las que miran hacia adentro, intracelular o citosólico. Se pueden fusionar con otras membranas plasmáticas, vesículas o cisternas. Verdadero, es una de las características del tráfico vesicular, es que cada membrana se puede fusionar con la otra sin ningún tipo de problema, mediante un montón de lugares que me indican que la fusión va a ser correcta. Los glúcidos se asocian a las membranas plasmáticas por sus lípidos constituyentes de ambas monocapas lipídicas. Acuérdense que los glúcidos, que cumplen una función de señalización en las células, siempre se encuentran hacia la monocapa externa y pueden estar unidos a las proteínas o pueden estar unidos a los lípidos. Entonces, ¿se van a unir a los lípidos que forman las dos monocapas? No, se van a unir exclusivamente a los lípidos que forman la parte extracitosólica. La opción D me dice la opción A y B son correctas, y la opción E dice la opción A, B y C son correctas. ¿Cuál marcarían ustedes? Bien, yo marcaría la misma, la D, porque las correctas me quedaron la A y la B. En la pregunta 4, léanla y ahora la vamos conversando, teniendo en cuenta que lo que tenemos que marcar acá es falso. La mayoría de las funciones de la membrana la realizan las proteínas que lo componen. Verdadero, hay tantas proteínas y de diferente tipo dentro de la membrana plasmática que está relacionada con su función. El agua puede cruzar libremente las membranas celulares. Y eso, sigamos leyendo, por eso ya no me gustó mucho el libremente. Vamos a leer un poquito más. La estructura de las membranas se basa en las características físico-químicas de los lípidos que la componen. Verdadero. Si los lípidos son más largos o son más cortos, si están más saturados o menos saturados, me refiero a las colas de los ácidos grasos, esto va a hacer que sea más o menos fluida, si tiene más o menos colesterol, etcétera, etcétera, etcétera. Las características de la membrana plasmática están dadas por los lípidos que la componen. Las funciones de la membrana plasmática están dadas por las proteínas que la componen. Los glúcidos de la membrana plasmática están anclados a lípidos y a proteínas mediante enlaces covalentes y siempre hacia la monocapa externa, ya lo comentamos recién. Las membranas de las células se renuevan constantemente también por los procesos de exocitosis y endocitosis. Hay una constante renovación de las membranas desde el lugar de síntesis. Entonces, como ya habíamos pensado, la que a mí me parece que está mal es la pregunta B, la opción B. El agua no pasa libremente, es decir, que no puede cruzar libremente, y eso se debe a ciertas características del agua. El agua es polar, la membrana plasmática es no polar. Algo que es polar le cuesta mucho atravesar algo que es no polar. Entonces existen ciertos canales acuosos conocidos con el nombre de acuaporinas que están relacionados con el traspase del agua desde el exterior al interior y viceversa según se necesite.
Y por último, vamos a la pregunta número 5, donde tenemos que marcar la opción verdadera. Lean. Bien. Las proteínas periféricas no están permanentemente unidas a las superficies de membrana. Eso es verdadera. Las proteínas que se encuentran formando parte de la membrana plasmática se pueden clasificar dentro de dos tipos, las integrales y las periféricas. Las integrales están unidas covalentemente a los lípidos de la membrana plasmática. Las integrales por uniones débiles. Y en algunos casos se pueden ir en algún momento y luego pueden volver. Hay un montón de esas proteínas que se van a cumplir su función y luego vuelven. Así que eso es verdadero. Las proteínas transmembranas se anclan a la membrana por interacciones de cargas eléctricas y fuerzas hidrofóbicas. Verdadero. Son las fuerzas hidrofóbicas y las cargas eléctricas lo que hacen que las proteínas de transmembrana, que son aquellas que atraviesan la membrana, se unan fuertemente. No todas las membranas tienen la misma proporción de proteínas en su composición, pero totalmente de acuerdo. No es lo mismo una membrana de un tipo celular que otra membrana de otro tipo celular, y no es lo mismo la membrana plasmática que la membrana de la mitocondria, que la membrana de los lisosomas, etcétera, etcétera, etcétera. Todas diferentes entre sí. Las proteínas de transmembrana siempre son integrales. Verdadero, como tienen que atravesar la membrana porque son de transmembrana, tienen que estar unidas mediante uniones covalentes. Pero no todas las integrales necesariamente deben ser de transmembrana. Verdadero. ¿Esto qué quiere decir? Que no todas las proteínas que tenemos ahí tienen que ser siempre de transmembrana. Pueden estar al costadito y ser integrales. Entonces me dice la opción E, todas las anteriores son las verdaderas, y como llegamos a la conclusión de que todas las anteriores eran las verdaderas, es la que voy a marcar. Bueno, me cansé. Lo hicimos muy rápido. Ustedes deténganse en cada pregunta para pensarla con atención. Estas preguntas son preguntas típicas de parciales, son bastante complejas, pero tampoco son la muerte. Ustedes lean la teoría y vuelvan a hacerlas. Nada, acá tienen mi canal de YouTube. Síganme acá para ver más preguntas incómodas o más ejercicios en el pizarrón. Se suscriben, me siguen y me dejan muchos comentarios agradeciéndome la vida y me dejan besos, que es lo que más me importa a mí. Adiós a todos.